Listo, Juan. Ok, muy buenas tardes, amigas, amigos. Eh, Estamos de nuevo en Articuladores de lo Posible, el programa. Este es el episodio 4. Ya hemos avanzado, hemos tenido distintas experiencias, como algunos de ustedes saben, y en este episodio de hoy contamos con un visitante, con un invitado al que yo estimo mucho profesional y personalmente, por su calidad tanto profesional como humana. Y eso pronto lo van a descubrir en unos minutos. Me refiero a Pablo Reyes, que como verán está por ahí una ventanita y que en un ratito más va a ser severamente entrevistado como hemos hecho con los tres anteriores, ¿no? Articuladores de lo Posible ha seguido creciendo como libro, como programa de televisión, como ciclo de lectura. De hecho, fíjense que en esta idea de los ciclos de lectura, el próximo sábado 18 empezará un nuevo círculo internacional y el miércoles 22 un tercero. Con eso tendremos ya un grupo de personas muy escogido que van a estar haciendo algo que se ha develado como muy interesante y es conseguir que el proceso de lectura sea una experiencia de coaching, que no seamos simplemente aquellos que se relacionan con un libro desde fuera, sino que estemos entrando y saliendo en él y, bueno, va a ser algo que posiblemente en algún momento incluso presentaremos como una metodología que puede ser muy reveladora. Ya, como les digo, el círculo 2 está cubierto y quedan poquísimas plazas para el tercero. Algo está pasando y eso que está pasando tiene que ver con la construcción de un lenguaje común. Uno de los aspectos que la ontología del lenguaje a mí me dejó es la importancia de tener un lenguaje común para convertirnos en una comunidad. Podemos pensar distinto, podemos tener grandes diferencias, pero requerimos entender de qué hablamos cuando hablamos. Es decir, cuando hablamos de sociedad, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de política, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de felicidad, o hablamos de bienestar, o hablamos de convivencia, ¿de qué hablamos? Uno de los propósitos de este espacio de articuladores, además de traer ideas frescas y distintas de invitados como Pablo, es ese acercamiento a un lenguaje común que no trata de homogeneizar nuestras ideas, pero sí de empezar a tener acercamientos que puedan ser significativos. Esa comprensión de la que estamos hablando, esto que está detrás de la intención de este programa, también significa algunos límites, ¿no? Pero los límites serán aquellos que acordemos y que de acuerdo con un propósito, de acuerdo con un proyecto. Tal vez uno de los efectos de este escenario que estamos viviendo, de esta pandemia, mientras se desarrolla este programa, todo esto que estamos teniendo todos, no solamente en Chile, sino en el mundo, nos está llevando a pensar en lo esencial, en los límites de nuestra libertad, de nuestro crecimiento. ¿En qué es eso que requerimos profundamente? ¿Qué es lo que es realmente importante? Tal vez la mayor conciencia que nos ha quedado o nos está quedando es la realidad de nuestra interdependencia. Un término que representa una clara distinción entre dependencia e independencia. Para todos nosotros es obvio que no es bueno ser dependiente, pero el exceso de independencia nos aísla. Puede llevarnos a una falta de solidaridad, al egoísmo igualmente. La interdependencia claramente nos pide colaboración. Hace 2 días estaba en un tipo de charla TED organizada por Newfield en el ámbito del ACP avanzado y yo le recordaba cómo aquella metáfora que a todos nos pareció
indicativa, interesante, ¿no? Pero no deja de ser una metáfora que difícilmente podría ser tomada en cuenta de una forma literal, la de el aleteo de la mariposa en Hong Kong, que puede producir una tempestad en Nueva York, ha dejado de ser metáfora. Lo que pasa es que la mariposa ha sido un murciélago y Hong Kong ha sido Wuhan. Pero realmente estamos viendo como esto que en algún momento parece poesía o lenguaje poético para referirse a cosas aproximadamente, están ocurriendo de una forma vertiginosa y real. Hoy hablamos de una nueva conciencia porque necesitamos que llegue esa nueva conciencia. Hoy hablamos de una nueva gobernanza. Algo tenemos que hacer para que realmente sintamos que estamos hablando de un mundo en el que tenemos una gobernanza mucho más planetaria. Hablamos de una nueva economía. Y en esta idea de la economía voy a pedirle a Sebastián que nos ponga un primer video que nos habla de una teoría económica que se está llamando Donut, ahora verán por qué, y sobre la cual vamos a poder reflexionar un poco, tanto en cuanto termine como en la conversación con Pablo. Entonces, Sebas, si eres tan amable, nos pones el video número 1 de esta tarde. Está surgiendo un nuevo sistema económico alternativo al actual que tiene el potencial real de cambiar el mundo. Y no es una teoría peregrina. La ciudad de Ámsterdam acaba de incorporarlo oficialmente para poner en marcha su nueva economía post-coronavirus. ¿De qué estamos hablando? Os dejo con mi amigo Fernando Valladares. El modelo del donut es una teoría ideada por la economista británica Kate Raworth y que consiste básicamente en prosperar como sociedad de forma justa y en armonía con el planeta. Se apoya en un concepto poco habitual en economía. Existen límites. Antes que la economista británica Raworth, el sueco Johan Rockström definió los límites planetarios de 9 procesos fundamentales para la estabilidad del sistema Tierra, cosas como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de especies. La representación gráfica de todo esto es la del planeta rodeado de unos círculos que representan precisamente esos límites que conviene no superar. La economista británica añade límites por dentro, los límites que derivan de nuestro propio bienestar. Al incluir estos círculos concéntricos interiores surge una representación gráfica en forma de donut, y de ahí el nombre del modelo. Así pues hay dos círculos concéntricos, un círculo interior que define las necesidades básicas e irrenunciables sin las cuales no hay bienestar humano. Comida, agua, sanidad, energía, educación, pero también igualdad o representatividad política. Y un círculo exterior que establece los límites del planeta que no podemos traspasar sin destruir las condiciones externas en las que puede desarrollarse nuestra sociedad. Entre los dos círculos se crea una franja de confort en la que las sociedades humanas coexisten y pueden prosperar en equilibrio con la naturaleza. Vale, esto implica varias cosas. Primero, que hay límites, debido a que nuestras actividades tienen impactos y tienen costes. Segundo, que hay que redefinir el concepto de prosperidad. El objetivo deja de ser el crecimiento económico infinito. No hace falta ser matemático para entender que si creces de forma infinita en un planeta finito, estás más cerca de la definición de suicidio que de la de prosperidad. ¿Y cuál es el objetivo entonces? El bienestar. ¿Y cómo se define el bienestar? El bienestar se alcanzaría cuando toda la población se encuentra en la zona de confort, en la que sus necesidades básicas están cubiertas. ¿Y cómo se hace? Pues toca revisar lo que podemos llamar planificación y presupuestos. El famoso mercado que se autorregula nos ha llevado a provocar el inicio de la sexta extinción masiva de especies o un calentamiento acelerado de la atmósfera sin precedentes o a verter 8 millones de toneladas de plásticos al mar por año, suficientes para cubrir 34 veces la isla de Manhattan y suficientes para que en 2050 haya más toneladas de plásticos que de peces en el mar. Es la hora de madurar como sociedad, de aceptar que no todos nuestros deseos son posibles. De la misma forma que un niño tiene que aceptar que no puede tener un unicornio en el jardín o que no puede alimentarse solo a base de bizcochos, es hora de que maduremos, de que entendamos que si consumimos recursos materiales sin fin, vamos camino a la autodestrucción. Para evitar ese rumbo suicida, Ámsterdam, por ejemplo, está elaborando un presupuesto con la huella ecológica anual que pueden permitirse en función de su población.
Esto implica, en primer lugar, calcular la huella ecológica de todos los bienes que se importan y consumen y establecer objetivos ambiciosos para conseguir mantenerse precisamente en esa zona de confort y esa zona de bienestar social y ambiental que definió la economista británica. Significa que algunos sectores, los más contaminantes, tienen que transformarse completamente o desaparecer, y que otros, los más eficientes y limpios, tienen que ocupar su lugar. Todo esto no se consigue sin una auténtica revolución protagonizada por las energías renovables, la renaturalización y protección de vastas zonas de nuestros países, el hidrógeno verde como combustible alternativo, la eficiencia energética, la economía circular y la agricultura regenerativa. Hay que transformar las ciudades, donde ya vive casi el 60% de la humanidad. Ámsterdam ha comenzado ya. Hay que integrar infinidad de ideas porque no hay una única solución. Hay que combinar todas las propuestas y tecnologías para no sobrepasar la capacidad de la biosfera, de la naturaleza, de regenerarse y de darnos los bienes y servicios que tanto necesitamos. Y para no ningunear a nadie, las condiciones mínimas para una vida saludable y digna. Esto nos recuerda a los derechos humanos, ¿no? Pues sí, pero ahora incorporados directamente en un modelo económico y no solo en una grandiosa pero hueca declaración universal. No es, desde luego, una tarea fácil, y menos desde una ciudad con competencias limitadas inmersa en un mundo global interrelacionado. Pero el paso que ha dado Ámsterdam supone un importantísimo ejemplo de cómo abordar la emergencia climática y ecológica que vivimos. Es hora de que este modelo económico, basado en el puro sentido común, se extienda por todo el mundo. Es hora de evolucionar, de poner en marcha la economía del siglo XXI. Lo que hagamos en esta década, nos guste o no, lo hagamos bien o no, va a marcar el futuro de los próximos miles de años. Sin duda, lo escuchamos y le encontramos una gran lógica. Pero obviamente para que todo eso ocurra, hace falta una forma de pensar distinta. Requerimos mirar las cosas de otra manera. Ahora bien, de la misma forma que las medidas para el confinamiento que hemos estado viviendo en los distintos países que están asolados de una forma más neta por la pandemia, de la misma forma que no podemos vivirla todos igual, porque no estamos viviendo todos igual, porque las formas son distintas. No entiendo, ni quiero que entiendan ustedes, que cuando traigo este video estoy pensando que lo que se puede hacer en Ámsterdam se puede hacer en Liberia en este momento. De alguna forma, no estoy pensando en que podemos llegar a un tipo de acuerdos indiferenciados, cuando los países vivimos realidades sí diferenciadas. Ahora, los límites pueden ser los mismos de lo que se ponga una sociedad subdesarrollada, a no ser que lleguemos a una propuesta de colaboración radical. O sea, decir, me explico en este sentido. Nosotros podemos pensar que el primer mundo, que ha crecido mucho más, establezca ya este nivel de conciencia y creo que obviamente los países subdesarrollados no podrán tener las mismas condiciones. Cuando digo, a no ser que una idea de colaboración radical nos lleve a que sean estos países los que permitan subvencionar el que las mismas reglas sean para todos. Esto puede parecer como buenismo, pero yo recuerdo la época en que mi país, España, entró en la Comunidad Europea y, por ejemplo, en ese momento los presupuestos eran diferentes y, de hecho, la ocupación de esos presupuestos eran proporcionalmente distintos a las realidades de cada país, de tal forma que España, que en ese momento salía de una época de profundo subdesarrollo, pues se encontró con la posibilidad de ocupar un presupuesto muchísimo mayor que el que tenían países como Alemania o como el Reino Unido, que tenían un mayor desarrollo. Es decir, ya se han experimentado posibilidades en las cuales podemos tener con un propósito común, realidades de ir aproximándonos a ese propósito de una forma gradual. Mi invitación en estos momentos es la de poner una especial atención en lo que surge a nuestro alrededor, en el que estemos atentos a que esta condición especial en la que estamos nos puede estar mostrando algunas cosas que hay detrás de las medidas que estamos requiriendo tomar.
Y si las estamos queriendo tomar es porque antes no las habíamos tomado. Porque de alguna forma hemos seguido un camino que hoy nos muestra que nos deja en una gran fragilidad. Hoy podemos estar a portas de hacer cosas que podemos considerar cambios trascendentes para nuestro futuro, si jugamos a la grandeza, si no nos hacemos trampas, si de alguna forma empezamos a crear una mirada mucho más común y no nos aprovechamos de estos momentos de confusión. Es una frase hecha, yo lo sé, pero de alguna forma es cierto que en momentos de crisis como esta es cuando aparece la grandeza y a la vez aparece lo peor de los seres humanos. Yo me plantearía, miremos, pongamos foco, enfoquemos la luz hacia todos los ejemplos de grandeza que están habiendo, porque creo que su reflejo es lo que puede salvarnos, es lo que puede llevarnos fundamentalmente a que se abra la esperanza. Lo que hoy nos puede salvar, insisto, es una manera diferente de pensar, dado que lo que hemos tenido socialmente hasta ahora ha mostrado señales de cierta inconsistencia, pero sobre todo de agotamiento. Lo que sirvió en una etapa, lo sabemos en nuestra propia vida, no sirve en otra. La naturaleza nos muestra permanentemente que realmente el cambio es necesario y relevante. Y de eso vamos a hablar en el programa. Vamos a tratar de que esté presente en las distintas bloques y episodios que vamos a tener. Y de eso también vamos a hablar con Pablo Reyes, a quien he traído para entrevistar, porque creo que es una persona que puede traernos perspectivas interesantes. Yo conozco a Pablo desde hace ya bastantes años. Yo no sé si tú tienes una idea, Pablo, ¿cuánto tiempo nos conocemos? ¿De cuánto data? Más de 10. Sí, antes del... Hace 12, 14 años. Sí, por ahí nos conocemos con Pablo y ha sido interesante porque en general hemos tenido conversaciones bastante atípicas, bastante fuera, cuando estábamos alrededor del coaching, de las asociaciones, y algunas veces nos hemos juntado a conversar, y recuerdo un par de noches así más bohemias, conversando. Nuestros enfoques no eran los más habituales dentro del mundo de nuestra profesión. Bueno, muchos de ustedes conocen a Pablo, tal vez otros no, precisamente porque no ha sido una persona que se ha prodigado en estos circuitos un poco de la visibilidad, etcétera, sino que sigue un camino que él nos va a contar y que a mí me parece que está lleno de mucho interés, ¿no? Entonces, hay, Pablo, una línea en este programa que aunque con cada invitado hay cambios sustanciales, pero que mantengo. El primero es el de que aparezca la persona, el de que estas personas que te conocen a lo mejor desde el punto de vista más laboral, o incluso los que no te conocen suficientemente, puedan tener una idea de quién es Pablo Reyes. Por tanto, esa pregunta difícil que a los coaches nos gusta hacer, pero que realmente el que la escucha dice, bueno, ¿y qué quiere saber este tipo, no? ¿Quién es Pablo Reyes? ¿Qué le conmueve a Pablo Reyes? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juan, por la invitación. Un honor estar conversando contigo, compartiendo esta conversación como tantas otras que hemos tenido, que siento el mismo tenor de conversación. Y gracias a Coaching Global por la iniciativa, como encantado de estar acá compartiendo. ¿Quién es Pablo Reyes? Yo me definiría primero como una persona emprendedora, ¿ya? Y que dentro de ese contexto, como todo emprendedor, me he dedicado a movilizar el mundo. Una persona de familia, con
con mis hijos, con mi novia, con mis cercanos, como de mucho contacto en ese espacio. Y también con tengo una tremenda movilización, tengo una tremenda motivación interna por nosotros en la plataforma Aurea, que es la empresa que fundé y de la que soy socio, eh, tenemos el proyecto 5000. Y el proyecto 5000 tiene que ver con... Hay algunas tradiciones que ponen la iluminación de la humanidad en el año 5000. Nosotros dijimos, bueno, no la vamos a ver, pero queremos ser parte de esto. Y queremos ser parte de esto y eso me mueve en los lugares en los que habito, en las organizaciones en las que participo, en los contextos en los que participo, poder aportar de alguna forma a miradas más integradas, a miradas más conscientes muchas veces. Gracias. A miradas más conscientes, miradas que logren rescatar este recorrido que hemos tenido como humanidad y ponerlo al servicio, precisamente un poco como el video que tú estabas mostrando, o sea, de poder facilitar este acceso a encontrarnos, habitar, cohabitar, coexistir. Y eso yo optaba a hacerlo por el camino, hay algunos que lo hacen por el camino de la devoción, yo soy pocaso devoto, así que me tocó hacerlo por la comprensión, así que voy por esa línea. Y si yo te preguntara, por ejemplo, ¿por qué vibras hoy? ¿Qué cosas son las que en el momento actual, oye, mi pregunta ya no es tanto quién eres, sino en este momento, ¿qué te está haciendo vibrar en el mundo en el que estamos? Por un lado hay una parte que tiene que ver con sentir eh, el estar habitando una posibilidad de cambio histórico, el estar en un momento preciso en el que nos estamos dando cuenta que nos damos cuenta. Y eso me parece maravilloso. Maravilloso tener la posibilidad de participar en un momento histórico como el que estamos viviendo, con los tremendos riesgos que tiene y con las tremendas posibilidades que se abren dado eso. Y ahí me moviliza centralmente como apostar y propiciar y facilitar y desarrollar organizaciones al servicio de eso. Eh, Apostar por ir generando palancas que vayan movilizando la cultura. Porque nosotros somos empresa B desde hace varios años ya. Y para los que no saben, las empresas B apuestan por el triple impacto económico, social y ambiental. Y ahí nosotros vemos, y es lo que a mí realmente me hace vibrar, que todos los impactos económicos, sociales y ambientales que estamos viviendo vienen de una matriz cultural de forma de tomar decisiones. Y eso cultural. Y eso me moviliza mucho buscar cómo, probar cosas, conocer cosas, conectar mundos al servicio de eso. Eh, Poder apostar al cambio sistémico. Y eso me moviliza. Sí, quizá esa es la parte que ha estado presente en nuestras conversaciones habitualmente, que era cómo o cambiábamos una cultura, una matriz cultural, como tú lo planteas en este momento, o es difícil que haya cambios sociales, ¿no? Porque hay cambios personales, hay cambios a veces en áreas, se crean ciertos clústeres de cambio, ¿no? Me gustaría llevarte a si puedes identificar algún momento de tu vida que te haya llevado a ser quien estás siendo hoy. ¿Hubo algún acontecimiento, algo, eso que a veces pensaba que hay unas ciertas palancas que se mueven misteriosamente, ¿no? ¿Recuerdas algo así? Hace ya más de 20 años, ¿no? Eh, es una anécdota que he contado varias veces, así que probablemente si tengo gente conocida que esté conectada, digamos, ya la he escuchado más de una vez. Pero la verdad que fue algo que a mí me dio un insight muy grande. Eh, en algún minuto tenía una empresa consultora, fundé una empresa consultora y hace más de 20 años y me invitan a participar en una licitación que tenía que ver con la reconversión de los trabajadores portuarios.
que básicamente era un proceso en el que estaban sacando gente del puerto para poder automatizar y todo eso, y entonces había un subsidio encubierto de alguna forma, porque no se le podía dar indemnización, había un subsidio, no se le podía dar indemnización porque no eran trabajadores del puerto, y les estaban pidiendo que emprendieran. Y ahí yo me puse nos invitaron a participar, básicamente nos pedían que armáramos los modelos de negocio de cada una de estas personas, que eran cientos de personas. Y, y ahí hubo dos insights. El primero, yo soy ingeniero comercial, de esa matriz vengo, ¿ya? Y ingeniero comercial chileno, digamos, que son particulares porque nosotros nos compramos una hostia en algún minuto central, los economistas de Chile, y que después la andábamos esparciendo. Eh, y, y para mí voy a juntar a mis amigos ingenieros comerciales a que hagamos proyectos y evaluación de proyectos. Y, y en paralelo me puse a estudiar y averiguar por dónde podía aprender esto que es lo que era el emprendimiento. Y llegué a dos lados. Por un lado llegué a Fernando Flores, que en ese tiempo tenía el Club de Emprendedores, el año 98, 99. Y por otro lado llegué a la Cooperación Técnica Alemana, la Cooperación Internacional. Uno tenía una mirada ontológica sobre el fenómeno del emprender y el otro tenía una mirada hacia las competencias, que son dos mundos que en general, por lo menos en la corriente del coaching ontológico, se cortan, el de la transformación y el de la acción, de alguna forma, como que se escuchan hasta un poco separados uno de otro. Pero aquí, dos fenómenos que yo los veía en paralelo. Y eso hizo que empezáramos a hacer programas de emprendimiento. El primer choque fue ahí con la realidad emocional de lo que estaba sucediendo en ese fenómeno. Que no era gente que quería emprender, que no era gente que estaba viviendo, necesitando un subsidio, y que era muchísimo más que hacer proyectos y hacer negocios con un fondo que iban a tener para emprender. Entonces, ahí el primer insight, el emprendimiento tiene algo central detrás que tiene que ver con movilizadores, necesidades y otras cosas, no es solo negocios. Y después, cuando seguimos haciendo estos programas de emprendimiento, me encuentro una vez con una persona que había pasado por uno de los cursos y me dice que estaba feliz, muy agradecido a nosotros, que básicamente el programa le había cambiado la vida. Y le pregunto cuál era el negocio que tenía y me dice, bueno, básicamente, mira, descubrí un nicho donde puedo comprar medicamentos baratos, los guardo y después los vendo caros. O sea, básicamente tenía un negocio de especulación con remedios. ¿Ya? Eh, yo miraba, cuando escuchaba su relato, como que mi parte técnica hacía la entrevista de incidentes críticos detrás, y yo decía, este tipo tiene todas las competencias que nosotros propiciamos que desarrollara y facilitamos para que desarrollara. Corría riesgos, planificaba, ordenaba, cumplía compromisos, había tenido un proceso transformacional muy grande además. Entonces dije, aquí hay algo que tiene que ver con la conciencia, porque puede ser absolutamente emprendedor, tener todas las competencias y características del emprendedor y las puede usar para echar abajo el Amazonas para vendérselo a los japoneses transformado en chip. Y dije, y yo a ese mundo no quiero apostar. Y ahí desarrollamos, y eso fue un clic muy grande desde el cual se funda posteriormente la plataforma Aurea, junto con unos socios que estábamos ahí en ese momento, que veníamos de distintas empresas y nos fusionamos. Mi ex señora en ese momento también. Y, y ahí en ese espacio decidimos apostar por lo que nosotros llamamos el emprendimiento integral. Y que lo cuelgo con lo que tú decías al principio. Nosotros veíamos esta conversación de hay que pasar de la víctima al protagonista y trabajábamos en eso, ¿ya? Trabajar del independiente al independiente. Y quisimos poner en esa misma línea de desarrollo al emprendedor integral un paso más allá del protagonista, ¿ya? Y que precisamente tenía que ver con la interdependencia. Pasar del ganar-ganar que puede tener el independiente, el protagonista, al ganar-ganar-ganar, que tiene que ver con gano yo, ganamos nosotros, ganamos todos. Y eso es solamente complejizar un poco la ecuación, si no es, no es tanto más complejo, digamos. La complejidad está en el fenómeno humano que sucede detrás, los miedos, las escaseces, eso. Y eso para mí fue un insight súper grande de dónde quiero apostar. Y por eso somos empresa B y por eso estamos como en este tipo de conversaciones. Y eso también me ha hecho, de alguna forma, dejar, en mi caso, no en la organización, pero en mi caso particular, de trabajar en el uno a uno, salvo cosas muy puntuales, digamos, como para apostar, poder trabajar
evidentemente apalancado y sostenido sobre la persona, digamos, pero en las estructuras más sistémicas. Fíjate que hacía tiempo que no teníamos conversaciones así profundas nosotros, ¿no? Pero como hablábamos antes al citar a Hölderlin, se da la casualidad de que pasamos por sitios muy cercanos, ¿no? Porque cuando yo decía, lo que yo pretendo con este programa, a partir de distintos entrevistados y de ideas que van cayendo poco a poco, es crear una comunidad de pensamiento, porque tú decías pasar de víctima a protagonista, pero a veces esto es llevado sin un contexto adecuado, te lleva de pasar de víctima a victimario. O sea, puede llegar a ser tremendamente contraproducente. La culpa no la tiene la metodología, no estoy culpando ni mucho menos. Y lo que digo es, tiene que ver con cómo se crea una comunidad en la cual nos hacemos cargo de algunas limitaciones. Ahora voy a hablar al final de todo esto también. ¿Cuáles son los límites que nosotros nos ponemos para crear una sociedad en la que quepamos, en la que podamos estar juntos, ¿no? Y eso me hace mucho sentido con lo que acabas de plantear del ganar, ganar, ganar. Porque tengo que meter a otros dentro del tema. No somos tú y yo que estamos negociando. Somos tú y yo en un mundo. Somos tú y yo en una comunidad, ¿no? Hay algo que no he preguntado hasta ahora a los anteriores entrevistados y es, para completar este aparecer de Pablo Reyes, es hablar de la cara B, ¿no? Es decir, yo de alguna forma pienso que las personas tenemos una cara B. Esto es una forma de hablar que puede ser antigua, de cuando los discos de vinilo tenían una cara A y una cara B, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que tenga que ver con eso, pero bueno, yo quería hablar hay una cara B. Yo, por ejemplo, para darte una pista mía, ¿no? Digo, mi cara B, pues es la de alguien que le interesa profundamente la literatura y especialmente la poesía, ¿no? Y bueno, pues mucha gente me conoce y no se imagina eso, ¿no? Cada vez se imagina más porque voy haciéndolo notar, es decir, que quizá he perdido esa timidez. Y yo quería saber cuál es la cara B de Pablo y de alguna forma quería mirar algo que el otro día miraba en internet. Me fui a tu Facebook y me encontré que de pronto había algunas frases así, unas cosas que decía, soy un DJ invisible. Y dije, ¿y esto qué es? Entonces, eh, te lo expongo para decir, esto tiene que ver con que realmente tú tienes alguna afición secreta o alguna actividad que no conozcamos. Por lo menos, seguramente tu grupito más cercano sí lo conoce, ¿no? Sí, claro. Bueno, esa frase tiene una anécdota detrás. Efectivamente yo hago música, ¿ya? Hago música electrónica, soy un aprendiz de música electrónica, pero hago música desde muy niño, estudié mucho tiempo flauta traversa, clarinete, saxo, distinto, tuve bandas muchos años. Y hace algunos años atrás decidí retomar la música con música electrónica, junto con un colega y amigo ahí, Omar Cid y Jorge Guerra. Ahora tenemos una banda, La Llama Galáctica. La llama galáctica. La Llama Galáctica. Bueno, y de alguna forma, o sea, estaba un día yo en mi casa, en el patio de mi casa, haciendo música, estudiando, jugando con los aparatos. Y de repente termino de hacer la música, la corto y se escucha de los vecinos así como, La verdad que sin saberlo, yo les estaba poniendo música en el asado que tenían en la casa de al lado. Entonces, era un DJ invisible. ¿No? Por eso fue como la frase ahí quedó plasmada en ese momento. Y seguí un rato poniéndoles música, digamos, como dado los aplausos, seguí un rato poniendo música y después terminé. Pero efectivamente hago música hace un rato. Eso está en el lado, no tan B, porque lo muestro cuando lo estoy haciendo muchas veces, pero he sido, de alguna forma he tratado un poco también de eso de los lados B. Si me ven, van a ver siempre con la misma bolera negra, digamos, como para que sea más fácil
la entrada, digamos. Así que hay muchos que ya saben que hago música. Oye, ¿y hay algo que se pueda escuchar de lo que tú haces? A ver, es una música experimental. ¿Eh? Mm, a ver, déjame- Yo pensaba que ibas a sacar un instrumento o algo, que ibas a empezar no, a tocar un teclado. Bueno, un poco de pudor la cosa. Sí, está bien, pero como este es un programa de lo posible, por tanto aquí puede ser que estemos hablando de la economía del mundo, de la política y de pronto que escuchemos música electrónica. Bueno, yo no conocía esa faceta, así que gracias por develarla, ¿no? Cambiamos entonces un poco el tema y vamos a hablar de otra de las constantes de este programa, que es el poder y la política. Y dentro de esta idea de la política, mi pregunta es, ¿ha tenido la política alguna relevancia en tu vida? Eh, ¿Qué es para ti la política? ¿No? Porque muchas veces las personas que conocemos lo ven como algo lejano, distante y fuera de ellos, ¿no? Uno de los principios que en algún minuto tuvo la plataforma, que después quedó, la plataforma Aurea, que después quedó fundido en otros, digamos que somos políticos y somos habitantes de la polis. Y de alguna forma esa concepción, en mi caso, y, y creo representar también a muchos de los que trabajan conmigo y los que hacemos cosas juntos, eh, ha estado desde hace mucho tiempo, digamos, como eh, con en la responsabilidad de ser un actor político que es capaz de modificar las condiciones y los contextos en los que habita, que tiene todo que ver con la volada del emprendimiento, porque el emprendimiento no es un esfuerzo solamente empresarial, también es cultural, también es social, que tiene que ver con, voy a traer desde los márgenes ciertos conocimientos, sabiduría, posibilidades para ponerlo en el centro para que pueda servir para todos y todas. Entonces, para mí el actuar político tiene que ver con eso, tiene que ver con un habitar consciente y comprometido con que estamos en un lugar que, que está dentro de lo que hay que gestionarlo como dentro de la lógica del procomún, ¿ya? O sea, esto es de todos. Y hay mucho que de lo que habitamos que es de todos. Eh, y, y esa concepción para mí es súper política. Eh, y, y en ese sentido, como el, la política como el arte de habitar, gobernar la polis, creo que es algo relevantísimo dentro del fenómeno humano y el fenómeno humano evolucionado. ¿Ya? El fenómeno humano no del Homo sapiens primigenio, digamos, sino que del ser humano que empieza a sentarse y que empieza a habitar en estructuras de poder y que empieza a compartir y que empieza a declarar cosas que construyen mundos. Creo que la política abre el espacio particular nuevas declaraciones. Y dado que a mí me interesa el cambio sistémico, eh, creo que es central que la Sí. gente la estamos invitando a jugar fútbol o a jugar básquetbol, para que llegue con equipo de fútbol o con equipo de básquetbol. Creo que ese tejido de normas, prácticas, estilos, culturas, es esencialmente político. Sí, yo creo que una de las cosas que nos faltan en esta sociedad son miradas como la que tú estás planteando, en la que nos demos cuenta que hacemos política al vivir. O sea, realmente como seres sociales no podemos verlo de otra forma.
Y creo que esa es una de las partes de cuando hablamos de esa conciencia que hay que tener, esa nueva conciencia que requerimos. Este es un aspecto central en esa construcción. Y me da pie además para preguntarte dentro de este bloque algo lo contrario que he preguntado hasta ahora a las personas que han venido, y es este desprestigio que tiene la política y que generalmente se responsabiliza a los políticos. ¿Cuánto tiene que ver, cuánta responsabilidad tienen los ciudadanos? ¿Tú crees que hay una responsabilidad en nosotros, los ciudadanos, del momento que vive en este momento la sociedad en sus aspectos políticos? Yo creo que, como buen economista, te voy a decir sí y no. Eh, yo creo que sí, hay mucha responsabilidad que tiene que ver con ciertas opciones que se han tomado en función de los contextos en los que hemos vivido. ¿Ya? No hay que olvidar que en el caso de Chile, este programa está más allá de Chile, pero en Latinoamérica hay una historia bastante parecida. Como en el caso de Chile venimos de una dictadura que impuso un sistema económico, un cierto modelo de regulación y todo eso, y que una de las políticas, y que eso sucedió bastante transversalmente en Latinoamérica, es cosa de ver Colombia como en este momento matan y matan líderes sociales, ¿ya? Eh, Se trabajó por la desarticulación del tejido social por parte del aparato político que lideraba los países. Y eso ha sido bastante fatal para la rearticulación del tejido social, en la que cabe responsabilidad del ciudadano. Pero, pero no es solo responsabilidad del ciudadano en este momento. O sea, estamos en un sistema en el que eh, hemos ido transando ciertos espacios de obligatoriedad, hemos ido transando ciertas responsabilidades sociales y civiles, hemos ido transando la forma en que se aplican las estructuras sociales, que ha hecho que el descrédito a la política que se manifiesta como síntoma en los políticos tiene que ver con el no saber vivir y no saber habitar políticamente. Y eso, si yo lo veo en mis hijos, que no, prácticamente no tenían educación cívica. O sea, ahí hay algo en el sistema. Y creo que 1 millón y tanto de personas en las calles, probablemente con 1 millón y tanto de sensibilidades y a lo mejor no 1 millón de causas, pero una buena cantidad de causas, porque no era una causa la que había en octubre, eh, es probablemente el acto de, con todas sus implicancias negativas y positivas, digamos, pero es el acto que más ha acercado a Chile a la democracia desde el último tiempo, desde siempre probablemente, digamos. Como no por nada subimos en el ranking del indicador de la calidad de la democracia del país. Eh, y eso tiene que ver con una ciudadanía que es capaz de generar cambios. Probablemente, y esto tiene que ver como dicen los prisioneros, a otros les funcionaron las historias que me contaron de alguna forma, como Eh, pero me contaron el cuento de la meritocracia, me contaron el cuento del chorreo, y durante un rato nos lo compramos, muchos, todos. Eh, y eso terminó en una olla a presión. Pero también no aguantar la olla a presión es un acto de responsabilidad ciudadana. Entonces ahí hay responsabilidad. Creo que hay que ver cómo se canalizan las energías sociales, pero toda la energía cuando se atrapa termina buscando por dónde salir. Y un sistema que está atrapado eh, muchas veces es muy difícil que cambie desde adentro. Entonces, como es esa fuerza ciudadana, yo creo que está demostrando de alguna forma el poder que tiene esa responsabilidad cuando se ejerce, ¿ya? Más allá de la forma en cómo esté sucediendo, que eso quiero ser bien claro, digamos, lo estoy viendo como Claro. fenómeno social. Entonces hay muchísima responsabilidad del ciudadano. O sea, aprendamos a no aguantar hasta que la olla de presión reviente. Y para eso tenemos que votar, tenemos que participar en nuestras instancias locales. O sea, no por nada en este problema, por ejemplo, los que mejor salieron evaluados, los que agarraron más, son los alcaldes, que están más cerca de lo local. ¿Ya? Y son los primeros que levantaron el plebiscito. Independiente de cómo haya sido, si sirve o no sirve, pero fueron los primeros que tiraron a los meses la capa. Entonces, eso tiene que ver con la conexión política local del lugar en el que habito, con una sensibilidad que es
y que es la base para la interdependencia, el actual local. Estamos arrojados como a la mente en el actual global distribuido, pero es aquí donde tenemos que participar, en el barrio, en la comuna, con mis concejales, con mis dirigentes vecinales, eh, y claro, le hacemos el quite a ir a la reunión de colegio y cómo no le vamos a hacer el quite a ir... Claro. Pues ahí Y esta, responsabilidad. sí, esta es una realidad que tú la estás enmarcando dentro de Chile, pero es una realidad mundial. Entonces, cuando miramos en este momento, la política real es cada vez más local, porque de alguna forma invita a los ciudadanos a hacerse cargo de los problemas reales y próximos que tiene. Pero ese caminar nos puede permitir convertirnos en ciudadanos más conscientes, ¿no? Claro. El otro día me daba cuenta que ya hace 6 años que publicaste junto con Daniel Fernández tu libro La nueva élite, ¿no? Que en su momento me sorprendió, que me pareció una experiencia súper interesante. Tuve después también ocasión de alguna vez, como sabes, de hablar con Daniel y de hacer alguna cosa junto con él. Y en ese libro vosotros proponíais la necesidad de una nueva política y además de una generación de habilidades distintas que pudiera hacerse cargo de los cambios evolutivos que de alguna forma han ido generando nuevos requerimientos a los gobernantes y a la política, ¿no? Sé que estáis a punto de publicar otro, ¿no? Y eso me lleva a la pregunta de, ¿sigues o seguís considerando vigente la posición que pusisteis en ese libro? Sí, nosotros cuando publicamos el libro con Daniel, el libro se llama La Nueva Élite, y ahí lo que veíamos es la necesidad de la emergencia de un nuevo ciudadano, al final. ¿Ya? Hay una parte de la tradición budista que dice que el próximo Buda va a ser un colectivo, no un individuo. Y sí, no sabemos, digamos. Entonces decíamos como, ¿qué pasa si apelamos a la aparición de una nueva élite? ¿Ya? Que no sea hereditaria, que no esté encapsulada, digamos, en una cierta oligarquía, que tenga transversalidad por mérito, por propósito, que sea más efímera. Yo puedo ser una élite para una cosa y después desaparecer y pasar a ser un habitante normal, digamos, como... eh, y que tenía que ver precisamente con las posibilidades de integración desde una perspectiva evolutiva. ¿Ya? Las posibilidades de integración que tienen que ver con trascender ciertas lógicas que son estancas culturales, que se entienden a sí mismas como la solución única de lo que hay que hacer, el crecimiento absoluto, por ejemplo. O sea, el expresidente Lago, al que yo respeto mucho, en algún minuto dijo la barbaridad de que el crecimiento es lo que importa y lo demás es música. Eh, y como hay un paradigma de fondo duro, digamos, como el crecimiento, el logro es lo único que importa. Paradigma de fondo duro, el orden es lo único que importa, la tradición es lo único que importa, la sensibilidad es lo único que importa. Y decíamos como, ¿quién integra esto? Y empezamos a mirar discursos, empezamos a mirar cosas. Y lo que dijimos nosotros en ese libro fue, diciéndolo en chileno, el 2020 queda la caga. Nos equivocamos por unos meses, digamos, pero lo que veíamos es que esto iba derecho a un crash cultural en el que iba a ser insostenible. Iba a ser insostenible porque no aparecía insight. No teníamos, y no tenemos todavía, eh, un Mandela. No aparece alguien que esté diciendo, ¿saben qué? Por aquí hay un camino de unidad, por aquí hay un camino de desarrollo, de posibilidades, una cosa que trasciende y incluye a lo anterior. Y no termina en la guerra de quién está bien, los buenos y los malos, que se juntan en algunos temas, se separan en otros, pero siempre, cosa de mirar el Twitter y las apariciones políticas, digamos, como siempre hay alguien que tiene que estar equivocado, digamos, no existe este coexistir en la convivencia. Entonces, el libro planteamos se necesita una nueva élite, que sea capaz de integrar, que sea capaz de reconocer las bondades de cada uno de estos sistemas. Y el de ahora, que está próximo a salir, debería salir ahora en agosto, precisamente es que vendría siendo como la segunda parte del libro anterior. O sea, nosotros dijimos ahí, el 2020 viene un crash cultural, eh,
y este tiene que ver con, bueno, cuál es la mirada que tenemos sobre el fenómeno de lo que está sucediendo, qué es lo que tenemos que ir a rescatar, qué es lo que tenemos que recuperar como país, en qué ilusión vivíamos que había tanta gente invisible. Eh, y poner la luz sobre ese fenómeno de haber invisibilizado al otro. Yo creo que uno de los actos de mayor violencia que puede existir es no sentirse escuchado. Eh, y eso aquí ha sido sistemático. Entonces, ese libro viene en esa, en esa línea, digamos. ¿Cuál, y que da nuevas pistas, digamos? Creemos que el proceso constitucional que se está abriendo es un proceso interesantísimo, con todos los miedos y como son un país relativamente maduro, digamos, para poder enfrentar un proceso por el estilo. No vamos a terminar ni, ni vendiendo el país ni comiéndonos las guaguas. Entonces, que son los miedos que se desatan y las campañas de miedo que se desatan en general en Latinoamérica porque son los polos que se mueven. Y hemos ido pendulando en general en estas miradas. Y, y eso, de alguna forma, en el libro lo que buscamos es poner un poco de insight sobre eso. O sea, tenemos que mirar para atrás y tenemos que sanar. Igual que en un proceso que uno hace el trabajo con la sombra. Digamos, llega un momento que para poder integrar, no es que tenga que seguir avanzando en mi desarrollo de conciencia, tengo que parar y tengo que mirar qué fue lo de mí que dejé en el camino. Y aquí es que como sociedad dejamos en el camino diciendo, esto no somos nosotros, esto es un otro yo, esto es un otro, eh, al que me voy a oponer. Y ahí hay un proceso de integración. Tenemos que hacer un proceso de integración de sombra social. Bueno, algunos saben, los que hayan leído mi libro Articuladores de lo Posible, que Pablo interviene en un capítulo en el que yo entrevisté a un conjunto de personas, ¿no? Y ahí Pablo, como habrás visto en el libro, yo planteo un rol para los coaches. Yo digo que, y no solamente los coaches, sino como digo siempre, todos los que acompañamos, todos los que podemos facilitar. Si simplemente nosotros lográsemos establecer, ampliar los espacios de escucha, donde nos escucháramos, creo que ahí emerge la posibilidad de un cambio muy importante, mucho más importante de lo que podemos pensar. Y todas las experiencias que se han hecho en ese sentido tienen el resultado de que dejo de ser invisible, soy escuchado. Pero también podemos hacer un trabajo con respecto a aquellos que tienen, llevados por una especie de frenesí, se produce una ceguera, como tú decías, de que no se ve más allá del mundo en el que habitan cercanamente, ¿no? Entonces digo, solo esas cosas que no son tan alambicadas, tan sofisticadas, producen un gran cambio, o pueden producir un gran cambio. Y necesitamos que efectivamente, para que haya un espacio de convivencia, visibilizar los dolores que la sociedad y los grupos tienen, porque es la única forma de poder convivir juntos. No se puede hacer como tabla rasa y empezar como si nada de lo que nos ha pasado hubiera existido, ¿no? Ahí quiero conectar con este bloque de la insatisfacción, porque yo creo que tenemos que ponernos en contacto con aquello que nos tiene insatisfecho, afortunadamente, porque significa que eso nos da una energía para poder hacer cosas, ¿no? Y investigando un poco sobre lo que estabas haciendo ahora, me encontré un vídeo en internet que tú titulas "Nosotros somos el virus". Yo ya me he encargado de que Sebas lo tenga, porque quisiera preguntar, a partir de ahí, de unos minutos de tu vídeo, ¿cuáles son las insatisfacciones que en este momento te mueven, ¿no? Entonces, Sebas, en el vídeo 2, te pediría que nos pusieras en el minuto 8-10 para ver la parte final de ese vídeo. En un tremendo desafío, vienen desafíos importantes económicos, los cuales no vamos a poder resolver con las formas tradicionales como hemos abordado. No va a poder ser resuelto con una estrategia, con un panel de expertos, solo con poner orden.
va a requerir nuevas lógicas de interconexión, va a requerir nuevas lógicas de participación y acción, de conciencia personal. Nos pone, de alguna forma, lo que nosotros llamamos un desafío que es infinito hacia afuera. Van a seguir apareciendo pandemias, van a seguir apareciendo nuevas problemáticas que van a requerir de soluciones que no tenemos construidas, y pone un desafío infinito hacia adentro, de profunda conexión personal, de profunda autoconciencia, de presencia en la toma de decisiones, de conciencia y conexión con el otro, conciencia y conexión con las implicancias de las decisiones que estoy tomando. Y eso es un desafío grande porque no estamos entrenados para eso. Entonces, muchos de los que se van a ir para la casa van a llegar a su casa a contextos de violencia intrafamiliar. Y no es solo irse a la casa a trabajar, es irse a un sistema social que a veces está dañado. ¿Cómo lo vamos a hacer ahí? No hay soluciones todavía. La recomendación es como, de alguna forma, y el lineamiento es mucho centro a nivel personal, conexión, respiración, atención, atención a los que están al lado, atención a los que están ahí presentes con uno, atención a la comunidad local. Esto se va a solucionar desde lo local, con foco en lo global. Y para cerrar, quisiera cerrar con una frase de Hölderlin, un poeta alemán, que decía: cuando abunda el peligro, crece lo que salva. Estamos en un momento de transición duro, y estamos en un momento de transición que nos puede llevar a solucionar muchas otras problemáticas que estamos enfrentando como sociedad. Muchas gracias. Es un verso bellísimo, ¿no? de Hölderlin, porque efectivamente coincide un poco con lo que yo planteaba antes de la grandeza y la miseria, ¿no? Y cuando hay, en estos momentos en los que aparece a veces el egoísmo más acendrado, también junto a eso está aquello que nos puede salvar, ¿no? ¿Resumirías entonces tu principal insatisfacción en este momento en el hecho de esa incapacidad de ponernos en marcha para poder salir adelante colectivamente? ¿Hay alguna otra cosa que para ti sea un punto en el que tuviéramos que poner la atención? Yo siento que estamos en un momento que requiere acción concertada de gran escala. Estamos gastando los recursos del planeta en julio, si es que no antes. O sea, estamos gastando como casi 2 planetas al año. Vamos a entrar probablemente en problemas económicos, muchos de los países, digamos, mucho comercio ha quebrado, mucha gente ha salido despedida a sus casas, la economía va a costar que se recupere. Y esto requiere acelerar estos procesos de cambio. Y ahí conecto con lo que tú decías, como si los coaches, si los facilitadores, si aquellos que estamos facilitando procesos de aprendizaje, facilitando procesos de conexión, apostamos un poco a eso y se generan nuevas posibilidades de escucha, nuevas formas de escucha y también nuevas formas de coordinación y accountability, que yo creo que esa es otra insatisfacción, cuando terminamos llegando a una masa media informe de responsabilidades colectivas, como también tiene el foco, y por eso el emprendedor a mí me parece un personaje como bien arquetipal. Nuevas escuchas y nuevas formas de hacerse cargo, porque esto tiene urgencia. Tiene urgencia reconectar con el otro, tiene urgencia sanarse uno mismo, tiene urgencia tomar conciencia de las implicancias de las decisiones que estamos tomando. Y hay dos insatisfacciones grandes, digamos, que a veces aparece la frustración de yo siento que esto necesita moverse un poco más rápido. Y también ese momento, esa capacidad, que esa tensión sucede como en la mente, digamos, porque esto debiera ser distinto a como es ahora. Me arroja la mente hacia el futuro, pero la tensión la estoy percibiendo aquí. La tensión es el momento presente. Por lo tanto, no es que yo necesite llegar a ese futuro que tengo deseado, sino que lo que tengo aquí, lo que se está manifestando dentro de cada uno de nosotros probablemente, es una tremenda energía de cambio que hay que canalizar. Porque estamos todos en la cabeza, en el cuerpo,
esto debiera ser distinto. Y cuando uno tiene esto debiera ser distinto, lo que hace el management tradicional es agarrar la situación A, dibujar la situación B, visionarla y hacer un roadmap para llegar de A a B. No, eso no es lo que hay que hacer en este momento. Lo que hay que hacer es percibir la tensión actual y canalizarla colectivamente en pos de algo que le pegue al procomún, con algo que movilice, que sea un, dos, tres por mí y por todos mis compañeros. Como me salvo yo y nos salvamos todos. Si empezamos a hacer eso en los colegios, en los servicios públicos, como podemos dar vuelta al partido. Porque es un partido que como humanidad lo estamos perdiendo en este momento. Yo traje aquí, no sé si fue en el primer episodio o el segundo, a Paulo Freire, cuando hablaba eso de que no nos salvamos solos, nadie salva a nadie, nos salvamos en comunidad, ¿no? Así que también hay un punto de conexión. Y como sabes, el eje fundamental de este programa es la conexión entre coaching o facilitación, poder y política. Fíjate que me he dado cuenta que hace ya casi 3 años que yo te invité a ese otro foro de encuentros Consultoría 21 y tú ahí hablaste, en algún momento te metiste con el tema de la sociocracia, ¿no? Que para mí era un tema que había leído muy por encima y reconozco que me hiciste pensar y que estuve investigando un poco sobre las teorías de Gerard Endenburg y de sus 4 reglas fundamentales de cómo gobernar. Me parecieron interesantes, aunque bastante difícil en algún momento cuando esto se hace también a escala país, ¿no? Seguramente a escala comunidades no. Y me gustaría un poco plantearte hasta qué punto tú consideras que puedes contarnos con respecto a la viabilidad en el mundo actual de un gobierno como propone la sociocracia, que fuera mucho más colectivo. ¿Crees que eso es posible? A ver, nosotros llegamos a la sociocracia 3, de alguna forma, porque es como ya una tercera derivada de la sociocracia, precisamente al trabajar en territorios y organizaciones y viendo que cuando llegábamos a modelos que necesitaban integración, que reconocieran las posibilidades de la participación y la sensibilidad de la diversidad, que reconocieran la efectividad y la conexión emprendedora con el logro, que reconocieran la necesidad de orden para poder llevar las cosas, hay ciertos principios ahí detrás. Eh, Terminábamos haciendo un plan estratégico con objetivos responsables, plazos, indicadores, y terminábamos o haciendo un balance scorecard del proceso de cambio. Entonces, no veníamos modelos de gestión para esto. Y así investigando llegamos a la sociocracia o lacracia, distintas metodologías, enfoques por el estilo. Y también llegamos a Prosocial, que es un trabajo que hace Elinor Ostrom, que fue en Premio Nobel de Economía, donde establece 7 principios de comunidades evolutivas que son capaces de gestionar lo común. Y ahí hemos visto la eficacia de la sociocracia como una forma horizontal para decidir, pero también con estructura y verticalidad si es necesario, y orden en los procesos, que permite gestionar espacios locales y da pie y permite la posibilidad para que esos espacios locales se interconecten y vayan generando interdependencia. Cosa que el país, que sabemos que las líneas de los países de los bordes se dibujan a mano, entonces como también sabemos la implicancia que eso tiene cuando dice el país o el territorio, como es más declarativo que geopolítico, pueda funcionar como cuerpo. Y para eso tiene que reconocer que uno está en el riñón, otro está en el corazón, otro está en el pulmón, y tienen que tener la posibilidad de decisiones localizadas, autónomas, interconectadas con lo más grande. La optimización de los sistemas grandes sucede en la desoptimización de los sistemas que le pertenecen, que están dentro. Si todos velan por sus óptimos, no da para nadie. Y es la paradoja y el problema de los comunes, que es un problema central en la economía. Si todos sacamos las vacas a pastar al mismo tiempo, se acabó el pasto. Pero lo podemos hacer de una forma, y yo creo que la sociocracia da buenas pistas para eso.
como modelo de gestión, como modelo de gobierno. Creo que nos falta mucho para llegar a algo por el estilo, pero en contextos locales, nosotros hemos trabajado con organizaciones sociales de base eh, que deciden juntarse, por ejemplo, para recuperar un teatro, el Teatro de On en Playa Ancha, y se juntan de distintas juntas de vecinos, la señora que iba cuando era niña al teatro, que ya se perdió y en este momento es un estacionamiento, eh, y, y trabajamos con ellos, e implementan la sociocracia, y en escala así logra poner de acuerdo 10, 12, 15 unidades vecinales, clubes deportivos. Eso se puede, eso se puede, eso sirve, y eso puede generar la capacidad para conectar con otros. Necesita un trabajo grande sobre el mindset que sostiene las estructuras de poder, porque venimos del otro lado, de que el poder es vertical, por lo tanto, mientras más arriba yo estoy en la escala o más cerca del poderoso, tengo más acceso a... eh, y esto es reconocer que, como power to the people, pero estructuradamente, digamos, como reconocer la capacidad de que la gente aplique su inteligencia en solucionar las problemáticas que le competen. ¿Ya? Y eso tiene escalas, evidentemente, y tiene complejidades mayores de lo local. Yo aquí en la casa tengo implementado un sistema sociocrático con mis 5 hijos. Y nos ponemos de acuerdo y cada uno de nosotros levanta tensiones respecto al funcionamiento de la casa y el chico que tiene 14 años puede decir, ¿sabes qué? A mí me incomoda a veces que viene mucha gente en ciertos momentos y yo tengo que hacer cosas y se escucha o sea, absolutamente de forma horizontal. Hay decisiones que evidentemente yo tomo como papá, como hay ciertos espacios decisionales que no se cuestionan dentro de esas lógicas, ¿ya? Pero construimos propuestas juntos, vemos cómo abordar las tensiones juntos, distribuimos. eh, Eso es un experimento que lo tengo instalado y funciona. Y digo, ¿y por qué mi hijo no puede poder decidir cómo habitamos el hogar si él habita es parte del habitante del hogar? ¿Porque yo lo pago? ¿Porque yo soy el... Ya, ¿y dónde está esa estructura? Y es solo declarativa. Entonces puedo cambiarla. Es un cuento y si me cuento ese cuento me puedo contar otro. Me está dando una idea ahí porque yo interesado por estas formas de gobernanza, dado que tengo una idea clarísima de que uno de nuestros problemas es la representatividad, cuando hablamos de democracia, y otro de nuestros problemas es la gobernanza que un mundo como el que viene hace falta. Quiero abrir todos los espacios de articulación que permitan buscar medidas como esta. Entonces estaba pensando, digo, un día voy a decirle si tus hijos vienen a darme la versión de su propia experiencia sociocrática, ¿no? Hay una pregunta que no tengo que hacerte porque creo que la respuesta la compartimos ya de antemano con lo que hemos conversado, y es cuando yo digo si tú crees que el coaching realmente puede contribuir a una mejor política y a un mejor ejercicio del poder, y especialmente esa idea de que deje de ser, dejamos de verlo como incidir en personas concretas y empecemos a plantear conversaciones sociales más amplias, ¿no? Y lo que tú has dicho, pues creo que está respondido, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, ¿hay algún mensaje que tú quisieras dejar a las personas que nos ven y que nos van a ver? Porque yo, la sorpresa de este canal es que te quedas contento con la gente que ha visto, pero después ves que al cabo de días hay miles de personas que han bajado el vídeo y lo han visto, ¿no? ¿Hay algún mensaje que tú quisieras dejar aprovechando esta ocasión de esta conversación amistosa que tenemos, pero con un público que aunque no veamos está? Bueno, dentro del contexto del mundo del coaching, del mundo de la transformación, del aprendizaje, eh, hay, hay un libro que a mí me pareció súper interesante de Phil Jackson, que era el entrenador de los Chicago Bulls. Y cuando era entrenador de Chicago Bulls jugaba Michael Jordan ahí adentro, digamos, que era como tener un Messi dentro de su equipo. Y tenía tremendos jugadores, pero tenía Michael Jordan. Eh, y en algún momento se le pregunta cómo hace para lidiar con esta problemática de tener una estrella ahí. Entonces él dice, si el Buda está en el área, pásale la pelota. ¿Ya? Y eso yo creo que es central en este espacio. Si nosotros vamos a estar frente a alguien que puede incidir y tener impacto sobre la vida, el bienestar, eh, la salud emocional, la salud física de otras personas, como hagan el gol.
Y no se trata de poner la agenda, porque los coaches no tienen que andar poniendo agenda, pero no somos neutros en nuestras intervenciones. ¿Ya? Y eso, hay una ética de fondo, hay una ética de trasfondo, hay una estética de lo que hacemos. Entonces, si están en la cancha, hagan el gol. Como esto requiere ampliar las posibilidades de conciencia de las personas, y eso requiere masa crítica. Entonces, seamos claros si nos vamos a poner al servicio de ser los coaches para que alguien venda los remedios más caros y optimice su profit y su EBITDA, o si vamos a estar al servicio del coaching para expandir las posibilidades de las personas, para expandir sus posibilidades de escucha, para expandir sus posibilidades de conexión, y que no tienen nada de hipismo. No tenemos para qué hipear con eso, digamos. Como, o sea, ¿Verdad? es a qué habitante del mundo estamos apostando a expandir posibilidades. Y eso es como hacernos esa pregunta permanentemente. Permanentemente. A veces tenemos que estar en espacios que son rudos. A veces tenemos que estar, nos llaman de compañías, de gobiernos y de cosas que uno dice, esto es como ir a hablar con Darth Vader. Hay que ir a hablar con Darth Vader. Y si uno puede hacer el gol, hacer el gol. Eso. Sí. Fíjate que en esta experiencia de los círculos de lectura que comenté al principio y que me tiene completamente fascinado porque no esperaba que pudiera ser una herramienta tan provocadora, va surgiendo de forma natural de que no se trata simplemente de expandir el horizonte de la mirada de un otro, sino que realmente tenemos la posibilidad de plantearnos cómo lo que vamos a hacer va a trascender a una sociedad mejor, que tiene que ver con la acción colectiva, que es un protagonismo con otros. Por lo tanto, me resuena absolutamente lo que me cuentas, ¿no? Aunque sé que te vas a quedar hasta el final, pero como después terminaremos ya de una forma más colectiva y lo haré yo, quería agradecerte que me dijeras tan rápidamente que sí a esta conversación. Agradecerte una vez más la profundidad que siempre han tenido nuestras conversaciones y congratularme de que efectivamente me surgiera rápidamente la idea de que fueras una de las personas que estuviera en estos 12 episodios, no son muchos, pero me parecía que era importante volver a revitalizar la conversación que desde hace esos 13 o 14 años hemos tenido periódicamente. De vez en cuando hay lagunas, pero después nos encontramos y vuelve a tener la misma intensidad. Muchas gracias, Pablo. Juan, muchas gracias. Gracias por la invitación, y gracias por permitir este espacio para compartir con toda la gente que está viendo esto. Gracias a Coaching Global también por la invitación. Sí, nos está dando un maravilloso espacio. Yo, cuando todo esto termine, tengo que hacer un gran agradecimiento, ¿no? Hemos escuchado a Pablo y han visto como algunas de las ideas que han estado permeando, no solamente el día de hoy, sino en los días anteriores, han estado presentes en esta conversación desde alguien que está en un mundo del emprendimiento, la innovación, la apertura a nuevas soluciones, ¿no? Y yo quiero insistir, dirigiéndome a la mayoría de los que me escuchan, que soy consciente que vienen del mundo del coaching y que muchos de nosotros vienen de una tradición filosófica que es la que está detrás de la ontología. Y en esa tradición recordemos algunos de los principios que no por sabidos no es bueno volver a verlos en el contexto en el que estamos, ¿no? Uno de esos principios dice que los seres humanos son seres lingüísticos y también su mundo es lingüístico, que vivimos y nos expresamos en el lenguaje y a través de él desarrollamos ese mundo que estamos habitando. Para Heidegger, de hecho, el lenguaje es la morada del ser, ¿no? Era una de sus frases de oro que nos ha llegado. Ahora, ¿de qué tenemos que hablar con ese lenguaje? Yo digo, si eso lo pensamos, si a veces lo repetimos como uno de nuestros basamentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué seres lingüísticos vamos a ser en el mundo en el que estamos? Otro de los principios plantea que el lenguaje generativo,
Y efectivamente, descubrir eso, aunque sea aparentemente obvio, a muchos le cambia su perspectiva. Pero eso que significa que si genera realidad, si cambiamos nuestras conversaciones, podemos cambiar ese mundo. Y por lo tanto representa un gran desafío. ¿Dónde creamos esas conversaciones? ¿Realmente lo creemos en el fondo de nuestro corazón? ¿Y qué compromiso entonces vamos a hacer? Para mí ha sido tremendamente motivacional ver cómo en este proceso de crisis han surgido grupos voluntarios que han empezado a hacer conversaciones para contener, que las organizaciones, las empresas se han dado cuenta de que necesitaban otro tipo de conversaciones dentro. Espero que se sigan dando cuenta cuando termine todo, ¿no? Que era importante el penetrar en unas emociones que se estaban consolidando en las personas de una forma muy negativa, ¿no? Otro principio es que el ser humano se crea a sí mismo a través del lenguaje y por el lenguaje. Entonces, ¿qué conversaciones necesitamos tener con nosotros mismos? ¿De qué miedo nos impide tener esas conversaciones? ¿Qué nos hace o de qué estamos siendo espectadores cuando estamos viendo? Pablo hablaba de que hay un tiempo que efectivamente no es tanto para que podamos acabar con los recursos del planeta. No sé, hay algo ahí que me convoca, por ejemplo, lo que Hobbes decía. Hobbes para mí es uno de los filósofos pesimistas, y a mí no me suelen gustar los pesimistas, pero él decía que al nacer mi madre parió dos gemelos, a mí y a mi miedo. Y efectivamente, desde ahí uno puede preguntarse, ¿a qué vamos a poner atención? Vamos a ir a este modelo Donut que pone unos ciertos, que hace ver que hay unos límites fuera y unos límites adentro. Pero fíjense que cuando habla de esto, los límites no es lo que nos limita, no es la creencia que nos limita, sino aquello que de alguna forma nosotros, por pura conciencia, planteamos que no podemos transgredir. Son esos límites internos que no podemos transgredir si queremos ser consistentes con nuestros sueños, y esos límites externos que tienen que ver con no traspasar una frontera que nos llevaría a la autodestrucción. Pero entre esos dos límites hay un espacio infinito. No podemos nosotros contribuir a una sociedad de la desesperanza y del pesimismo, porque la combinación del miedo y las creencias limitantes pueden dejarnos al alcance de lo que no queremos, de lo que realmente, si pudiéramos hablar y expresarnos, realmente diría, no queremos que pase esto. Y sin embargo, a veces en esa pasividad nos exponemos a que sí pase. Pienso, por tanto, y por eso este título, en la necesidad de una articulación, de que sea un espacio abierto a nuevas conversaciones, a que podamos sentarnos y dedicarle tiempo a aquello que a lo mejor nos parece excesivamente profundo, cuando al profundo le ponemos como una connotación peyorativa, pero que es especialmente importante. Jugando con las palabras, es cierto que hoy todo es incierto y que vamos a vivir en un alto grado de incertidumbre. Y hemos generado un escenario en el que la incertidumbre no tiene glamour. Y de hecho los medios de comunicación se dedican a hablar de la incertidumbre como para generar esa especie de gran temor. Y es una gran trampa, porque la duda ha sido siempre el espacio del pensamiento, ha sido el espacio del avance, ha sido el espacio desde el que partía la transformación. La combinación de ese miedo y de la desconfianza en realidad nos deja inermes. Y yo pienso que
que quienes tenemos alguna posibilidad de influir en otros y además algunas metodologías, ciertos conocimientos, cierta experiencia, tenemos una gran oportunidad para llevarlo a cabo. Esta fragilidad que la pandemia nos ha hecho mirar de frente, si ha dejado algo claro, es la necesidad de la colaboración, de que tenemos que colaborar, aunque no sea por un motivo de que nos hayamos convertido de golpe a una nueva fe, sino por esa evidencia de la interdependencia. Porque de alguna forma es difícil que lo consigamos de otra forma. Y este mensaje va a estar con distintos invitados, pero va a estar presente, dando vueltas, porque pienso que en este caso la repetición de algunas ideas pueden llevarnos a asumirlas como nuestras, no como escuchando a alguien que habla de estos temas, ¿no? Y para terminar, quiero tomar la afición de Pablo de la música. Yo no soy un experto ni de música electrónica, ni mucho menos, pero sé que a él también le gustan otras músicas, porque yo creo que podemos seguir siendo diferentes, que podemos entonar la misma música con distintas letras. Y esa metáfora, para mí, resume bastante lo que yo creo que es cómo, desde lo que decía al principio, de tener un lenguaje común, una comprensión común de ciertos fenómenos fundamentales, podemos mantener nuestras diferencias, podemos tener nuestra propia letra con una misma música. Lo último que quiero que nos ayude Sebas, antes de dar por cerrado este encuentro, es que nos ponga una música que no lleva letra, que muchos de ustedes conocen y que en este momento estaba pensando en el título, que es El mercado de Testaccio. O sea, creo que tú lo sabes, ¿no, Pablo? El nombre de Inti Illimani. Quiero que nos ponga esa música y que ojalá la escuchemos todos atentamente.
También es una música que invita a cerrar los ojos, que podemos escuchar de formas muy distintas. Cada uno tendrá su historia, su pensamiento, y sin embargo la podemos escuchar juntos, la podemos mirar, mientras que cada uno de nosotros es quien es en una historia común, porque finalmente eso es la sociedad, la experiencia individual que tenemos en una sociedad, en un contexto en el que estamos todos. Quiero simplemente para despedirnos recordarles que cualquier consulta que quieran hacer pueden hacerlo a través de las redes sociales en las que estoy, cualquier intención que puedan tener con respecto a comentarios o a conversaciones se pueden tener por esta vía, y recordarles que en 2 semanas más, es decir, dentro de el miércoles, el jueves próximo, no, al siguiente, volveremos a tener el episodio 5, y que en este caso tengo a 2 invitados. Son Luis Karchak y Silvia Guarneri. Ellos son matrimonio, argentinos, viven en España, son 2 de los exponentes más importantes de la Escuela Europea de Coaching. Con ellos tendremos la oportunidad de conversar. Vamos a ver cómo lo resolvemos, porque en España hace 6 horas más adelante, pero los tendremos con nosotros, de forma que les espero. Muchas gracias, Pablo, de nuevo, por tu presencia. Gracias también al espacio de Coaching Global y muy especialmente a todos los que han escuchado, han estado presentes, y a todos los que van a ver esta emisión, este episodio 4, en los próximos días. Nos vemos. Que tengan una buena noche.